Bienvenidos a hidruros. Los hidruros son compuestos binarios. Esto quiere decir que están constituidos por dos tipos de elementos diferentes. Y tenemos hidruros metálicos y también tenemos hidruros no metálicos. Los hidruros metálicos son aquellos que están constituidos por el hidrógeno y un metal. En general, son aquellos que pertenecen al grupo 1 y 2 de la tabla periódica y son compuestos sólidos, aunque puede haber de otros elementos. El hidrógeno posee en los hidruros metálicos un estado de oxidación negativo, es decir, -1, siendo en estas fórmulas el átomo más electronegativo del compuesto. Por eso es que su fórmula general es MHN, donde M representa el símbolo químico del metal, H el símbolo químico del hidrógeno y N corresponde al estado de oxidación del metal. Como dijimos, la fórmula general es la siguiente. Tenemos diferentes ejemplos donde todos podemos identificar metal, hidrógeno. Como dijimos, el número que aparece aquí corresponde al estado de oxidación, porque si intercambian sus estados de oxidación, este vendría 1, 1, aluminio estado de oxidación +3, hidrógeno estado de oxidación -1, pero recuerden que cuando intercambia lo hace en valor absoluto, por eso 1. El magnesio, número de oxidación 2 y el hidrógeno en valor absoluto 1. Calcio, 2, hidrógeno, valor absoluto 1. Estos son algunos ejemplos. Por eso decimos que el metal va a tener estado de oxidación positivo más N y que el hidrógeno tiene estado de oxidación negativo -1. ¿Cómo se nombran los hidruros metálicos? Si el elemento metálico tiene un único estado de oxidación, se dice hidruro de seguido del nombre del metal. Por ejemplo, en este caso va a ser el hidruro de magnesio. En este caso, el hidruro de aluminio. Pero, ¿qué sucede si tiene dos estados de oxidación? Entonces va a ser hidruro, el nombre del elemento, y se agrega el sufijo oso si está actuando con el menor estado de oxidación. En cambio, si el elemento tiene el mayor estado de oxidación, va a ser hidruro, nombre del elemento, y se cambian, recuerden, el sufijo, la terminación se le coloca ico. Por ejemplo, aquí tenemos al hierro, un hidruro del hierro. Recuerden que el hierro tiene dos estados de oxidación posible, +2 o +3. En este caso, el estado de oxidación es +2, por lo que se va a denominar hidruro ferroso. Luego tenemos los hidruros no metálicos, que como su nombre lo dice, son hidruros de no metales. Y hay algunos no metales que forman hidruros. Entonces, vamos a ver que en estos compuestos el hidrógeno posee estado de oxidación +1, porque el elemento no metálico es más electronegativo que el hidrógeno. La fórmula general es HNX, donde H representa el símbolo químico del hidrógeno, X representa el símbolo químico del no metal y N representa el estado de oxidación del no metal. Entonces, como dijimos, la fórmula general es la siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí dos, donde podemos ver hidrógeno no metal, hidrógeno no metal. Aquí podemos ver que el elemento tiene estado de oxidación negativo, por lo que este 2, en realidad el azufre, tendría estado de oxidación -2. Y en este caso, que hay un 1 aquí, el cloro tendría estado de oxidación -1. Y el hidrógeno va a tener estado de oxidación positivo +1. Recuerden igual que por ahí si no se dan cuenta, realizan la fórmula algebraica, la suma de los estados de oxidación y como son elementos neutros, esa suma es igual a 0. Que si se acuerdan lo vimos casi al principio cuando vimos estados de oxidación. Nosotros aquí en química 1 vamos a ver solamente los hidruros no metálicos que son más importantes. Entonces, vamos a ver aquellos que nosotros dijimos que tienen una electronegatividad más alta o igual que en relación al hidrógeno,
por eso el no metal adquiere el estado de oxidación negativo, y el hidrógeno va a tener el estado de oxidación positivo más unos. Y esos hidruros que nosotros vamos a estudiar son, por ejemplo, los del grupo 16 de la tabla periódica. El que más nos interesa es el que forma con el azufre. Estos tienen esta fórmula general, hidrógeno 2X, donde nuestro X es el azufre y el estado de oxidación del azufre va a ser -2. ¿Cómo se denominan en este caso los hidruros no metálicos? No se dice hidruro de, sino que al nombre del elemento se le coloca el sufijo uro de hidrógeno. Recuerden que los nombres siempre van de derecha a izquierda. Entonces debemos nombrar primero el no metal, luego el otro elemento, que en este caso es de hidrógeno. Por eso que en este caso se va a denominar sulfuro, porque el azufre, recuerden que decimos sulfuro de hidrógeno. Este es uno de los primeros hidruros no metálicos que ustedes deben recordar. El otro tipo de hidruros son los que corresponden al grupo 17 o que tiene un nombre que se denominan halógenos. Dan haluros, dice, de hidrógenos, que son gases incoloros. Entonces, la fórmula general, donde X puede ser el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Y estos elementos van a tener estado de oxidación -1. Como dijimos, siempre se va a llamar uro de hidrógeno. Entonces, si escribimos las fórmulas de estos hidruros, vamos a tener el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. Y entonces nosotros vamos a trabajar con los hidruros no metálicos y recuerden que en Química 1 son solo 5 fórmulas que ustedes van a estudiar, que son el sulfuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno. Aquí debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque si están en estado gaseoso, estos compuestos es cuando se denomina fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. Pero estos gases pueden disolverse en agua y se forma una solución acuosa. Esa solución acuosa es ácida. Por eso decimos que si ese gas está disuelto en agua, su fórmula no va a cambiar. Entonces lo único que va a cambiar es el nombre para indicar que está en solución acuosa. Por eso lo que se va a decir es ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodhídrico y ácido sulfhídrico. Nosotros cuando vimos al principio dijimos que habían oxoácidos o también pueden haber hidrácidos. Estos 5 son hidrácidos y son importantes porque cuando veamos la formación de las sales van a ser, es posible obtener sales a partir de estos ácidos. Entonces recuerden que vimos hidruros metálicos, hidruros no metálicos y dentro de los hidruros no metálicos estos 5 hidruros en particular que forman hidrácidos. Y nos queda ver un hidruro de importancia que no forma hidrácidos, pero que es muy importante. ¿Por qué? Tenemos que aquí dice un hidruro no metálico importante, en donde tenemos al nitrógeno, que con estado de oxidación -3 va a formar este compuesto. Nosotros dijimos que tendríamos que escribirlo al revés, o sea, el hidrógeno primero y el nitrógeno después. Pero como este es un compuesto que ya se escribe de esta manera y es difícil de erradicar cómo se escribe, por eso además incluso tiene un nombre propio que es amoníaco. El amoníaco, cuando reacciona con el agua, como nosotros dijimos anteriormente, nos va a formar este compuesto, que es el hidróxido de amonio. Si ustedes se fijan, se reestructuró, tenemos el grupo OH, el agua, en realidad, OH y un hidrógeno, aquí 4, tenía 3 y 1, 4. Y este se denomina hidróxido de amonio. Ustedes seguramente en este tiempo de pandemia habrán escuchado los compuestos de amonio cuaternario. Bueno, el ion amonio es este, NH4+. ¿Por qué es ion? Porque tiene una carga y es un catión porque tiene carga positiva.
Entonces, recapitulando, tenemos hidruros metálicos y de hidruros no metálicos. Dentro de hidruros no metálicos vamos a tener esos 5 que vimos: el azufre con estado de oxidación -2, flúor, cloro, bromo y yodo con estado de oxidación -1, que forman hidrácidos, y el nitrógeno con estado de oxidación -3, que forma el amoníaco y el ion amonio. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.